Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina, esto es Esoteric Tarot y hoy vamos a estar haciendo un gran tablero para la Comunidad Europea y ver un poco qué es lo que viene para ellos, ¿sí? Acá separé la casa, ¿sí? Y con la casa vamos a estar identificando entonces a la Comunidad Europea como comunidad, como lugar, ¿sí? La casa va a representar entonces el indicador. Y vamos a comenzar entonces con el gran tablero. Para todos aquellos que me siguen, que ya me conocen, saben que yo amo el tarot gitano. Así que hoy vamos a estar mirando un poquito qué viene para la Comunidad Europea con un gran tablero, ¿sí? Bien, desde ya agradecerles a todos por los mensajes, por el apoyo de siempre, por estar del otro lado y compartir la información. Por supuesto, recordarles que pueden visitar la página web donde van a poder observar todos los cursos que tenemos disponibles y también los servicios, carta natal, revolución solar, lecturas de tarot gitano, tu gran tablero. Y recuerden que estamos con las ofertas relámpago hasta mañana miércoles, ¿sí? Últimas 24 horas para que reserves tu sesión con descuento. Bien, vamos a comenzar entonces. Gran tablero para la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que viene para la Comunidad Europea? Bueno, en principio tenemos la carta que se cae acá y es el látigo, ¿sí? El látigo nos está marcando ya que vienen conflictos, viene lucha, viene la guerra, peleas internas, ¿sí? Como pueden ver, esta carta se cayó del mazo y nos está indicando un tiempo de grandes batallas internas, lucha de poder dentro de la Comunidad Europea, ¿sí? Vamos a seguir entonces mezclando Comunidad Europea y qué es lo que viene para todos ellos. Vamos a ver gran tablero y vamos a meter la carta entonces, el indicador en el mazo. Vamos a ver gran tablero. ¿Qué es lo que viene? Comunidad Europea. Bien, vamos a comenzar. Bien, vemos el látigo al lado de la casa. Bien. Bueno, lo que podemos empezar observando, sí, es la primera carta que tenemos es el árbol. Y eso nos está marcando de que la Comunidad Europea en este momento estaba como intentando o está enfocada en subsanar ciertas cosas que están sucediendo en este momento. Especialmente yo pienso que este árbol habla de subsanar diferencias y estragos que posiblemente haya dejado como coletazo la pandemia, ¿no es cierto? Como un tiempo de mirada y de introspección también, ¿sí? Donde siento que acá muchos de los países están como haciendo una mirada hacia adentro, tratando de subsanar problemas individuales, ¿no es cierto? Pero ¿con qué se encuentran? Que en este proceso de mirar hacia adentro e intentar resolver problemáticas que se están presentando, ¿sí? Tenemos acá la montaña, y la montaña nos está marcando un camino lleno de dificultades, ¿sí? O sea, es como que este proceso de arreglar los problemas que se generaron a través de tanto el conflicto bélico como de lo que dejó la pandemia, están enfrentándose en este momento con las montañas, con grandes obstáculos que van a llevar a toma de decisiones y elección de caminos, ¿sí? Yo lo que veo acá es que posiblemente la Comunidad Europea va a entrar en un proceso no muy lejano, donde va a empezar a dividirse. Por eso tenemos representados acá los caminos. Los caminos nos hablan de buscar aperturas hacia nuevas direcciones y esto puede implicar la división, ¿sí? Porque ustedes ya ven que es una carta que abre diferentes caminos y opciones, con lo cual no hablaríamos de Comunidad Europea, sino de diferentes países tomando decisiones cada uno por su lado. En busca de qué esta apertura que puede surgir, en busca de
resolver o abrirse paso o soluciones, ¿sí?, a nuevos eventos que surgen, tratando de generar nuevas expectativas, planes y proyectos a futuro, ¿sí? Especialmente la Comunidad Europea está mirando mucho a un hombre, a un personaje masculino, por el cual se sienten un poco como atrapados y engañados frente a la manipulación que esta persona está ejerciendo, ¿sí? Y que los está como poniendo en una encerrona. Lo que vemos es que a través de este personaje que está manipulando un poco la situación y la estabilidad, lo que vemos llegar son periodos donde yo veo que mucha gente va a abandonar la Comunidad Europea. O sea, empiezan a salir. El barco nos habla de movernos, nos habla también de viajes, de movimientos, o sea que acá no solo vamos a estar viendo que algunos países van a empezar a querer dejar la Comunidad Europea, sino que además siento que mucha gente va a empezar a buscar salir de Europa como tal por el temor que tienen a esta persona, ¿sí? Podemos ver acá el indicador de la casa, ¿sí?, que hablábamos de que representaba a la comunidad como tal en su conjunto. Y fíjense que enseguida tenemos acá el látigo de vuelta. Y esto nos habla de conflicto, nos habla de peleas, nos habla de disputas, nos habla de un tiempo donde yo veo que van a estar teniendo muchas luchas internas, ¿sí? También el látigo nos habla de violencia, nos habla de ataques, nos habla de atentados, nos habla de muerte, nos habla de armas, nos habla de guerra, ¿sí? Vemos también en esta línea que arrancamos con la tormenta y eso significa que es un tiempo de gran conflicto y de situaciones que no se están pudiendo subsanar, ¿sí? Y yo veo que eso está poniendo muy de manifiesto como la identidad de pertenencia de la Comunidad Europea como tal, ¿sí? Y veo que hay una gran parálisis en este momento que se puede estar generando por el temor que se tiene al personaje que marcábamos allá, que un poco manipula la situación y los ánimos, ¿sí?, que coexisten en este momento. También los ratones nos están marcando un periodo que viene para Europa de hambrunas, un periodo de escasez, un periodo donde yo veo que va a haber mucho tema de economías que van a empezar a tener grandes conflictos, mucho tema de, puede ser también entre los ciudadanos de problemas a nivel de pérdidas de puestos de trabajo o de situaciones económicas que empiezan a hacer colapsar el sistema desde adentro, ¿sí? Vemos también la cruz y la cruz nos está marcando un periodo de desilusión, de tristeza, un periodo que viene para Europa muy denso, con mucha situación realmente de agobio, ¿sí?, que va a estar afectando a la sociedad en su conjunto, por lo que podemos ver que tenemos el parque que siempre habla del pueblo y de las sociedades, ¿sí? Fíjense que tenemos acá la cruz que nos está marcando un periodo de dolor, de pesar, de muertes, de pérdidas, ¿sí?, de angustia, ¿sí? Y al lado tenemos, como les dije, los ratones, y los ratones tienen mucho que ver no solo con los ladrones, las estafas, los robos, muchas cosas que pueden llegar a pasar y a salir a la luz, encubiertos, tratados, pactos extraños, ¿sí? Pero también una situación de escasez, especialmente que va a traer mucha desolación en el pueblo, un pueblo que se empieza a sentir estancado, y esto puede traer grandes conflictos y caos internos dentro de los diferentes países de la Comunidad Europea. Afectando directamente a la casa tenemos, como dije, al látigo, que nos está marcando las luchas internas que van a estar apareciendo, la inestabilidad, ¿sí?, y diferentes países que van a empezar a mirar por su propio beneficio o van a buscar su propia salida, y puede ser que muchos de ellos empiecen a querer dejar la comunidad o alejarse o tomar distancia por la inestabilidad que se suscita, ¿sí? Veo acá también tenemos conversaciones, ¿sí?, que se pueden tornar más que en conversaciones, en discusiones. ¿Por qué? Porque está el látigo haciendo acá
una energía muy fuerte hacia los pájaros que nos marcan, como decía, las conversaciones, ¿sí? Y estas conversaciones que van a estar un poco subidas de tono pueden llevar, como dije, a que este pacto termine cayendo. Fíjense que el anillo que representa el pacto, ¿sí? Al tratado, a esta configuración de la Comunidad Europea como tal, está cayéndose del tablero. Y eso nos está indicando que hay un trato, un pacto, ¿sí? Que está llegando a un proceso de destrucción y puede colapsar en cualquier momento, ¿sí? Fíjense también que la casa enseguida nos está marcando acá la preocupación por la economía, ¿no es cierto? El dinero. Y acá aparecen los zorros, ¿no? Los zorros que están hablando de que cada uno va a estar velando por su propio interés, velando por su propia preocupación, velando por lo que necesita, ¿sí? Cada país va a empezar a transformarse en un zorro que piensa en sí mismo en vez de seguir pensando en este contexto. Entonces, el zorro al lado del perro nos está hablando de que va a haber muchas traiciones, ¿sí? Mucha gente en la que algunos sectores de esta comunidad confiaban entre sí y que esos personajes se van a estar dando vuelta en el aire, ¿sí? También vemos que esta expectativa de salir adelante llega al fin. Fin significa el ataúd, nos está marcando que viene un final, un cierre, una gran caída, ¿sí? Que va a estar sucediendo especialmente en todo lo que tenga que ver con aspectos económicos y con aspectos que van a tener que ver mucho, puede ser también con la energía, porque el sol es la energía vital, y esto nos está hablando de que puede traer esto definitivamente el ataúd del final de ciertas cosas como consecuencia de esas carencias, ¿sí? Entonces, cada uno va a buscar un nuevo inicio, una nueva manera de resolver sus problemas individuales, y esto lleva a cortes definitivamente, y yo veo que acá van a aparecer diferentes propuestas que llevan a las comunicaciones, ¿sí? Entonces, tenemos también, fíjense, como decíamos antes, la comunidad que está intentando subsanar un poco cosas que vienen sucediendo en los últimos años, pero se encuentran cada vez con más tormentas que van a afectar de manera directa a la economía, ¿sí? De la Comunidad Europea. Y también tenemos acá el libro cerrado. Cosas ocultas, cosas que no se saben, cosas que los zorros han planeado en la oscuridad y que están ocultas para la gente y para el pueblo. Y estas cosas ocultas puede ser que empiecen a salir a la luz y nos vayamos enterando de cosas bastante siniestras. Fíjense que también, como decía, los caminos que van a representar estas decisiones que diferentes países pueden empezar a tomar, cada uno su propia dirección, tiene mucho que ver con la escasez que van a estar experimentando con esta situación, ¿sí? De la pobreza, nuevas enfermedades también que pueden aparecer, nuevos virus, nuevas pandemias, nuevas situaciones. Veo acá los ratones traen mucho la enfermedad también y mucho, como dije, la ansiedad y los trastornos mentales, ¿sí? Todo esto en línea directa afectando a la población. Pero fíjense que también esta ansiedad y esta energía de los ratones que corroe todo lleva a la muerte como tal, ¿sí? De esta comunidad del pacto, ¿sí? Con una carta que probablemente se va a escribir para cerrar estos caminos y este lazo entre ellos, ¿sí? Vemos también que esta inestabilidad y esta opción de aquellos que quieran dejar o alejarse o tomar sus propias decisiones, ¿sí? Por la inestabilidad que se genere dentro de la comunidad, viéndose amenazados por este personaje, van a llevar a los conflictos, a las peleas, a las discusiones, a las conversaciones subidas de tono. Y esto nuevamente nos lleva a la guadaña, que es el corte y la ruptura que puede suscitarse dentro de la Comunidad Europea. Y otra vez volvemos a la carta. Una carta que puede escribirse, ¿sí? En busca de qué? De un cierre, ¿sí? De un cierre.
Lo que veo también es que muchos pueden llegar a tomar decisiones arbitrarias en busca de algún tipo de progreso que los libere, ¿sí? Porque siento que acá puede llegar a quedar la comunidad europea como hackeada de tal manera con la situación de escasez, con la situación de escasez energética, especialmente, como dijimos, con el sol, ¿sí? Y fíjense que esto también es clave, porque el sol representa el verano. Entonces, una vez que termina el verano en Europa, es donde empieza a suscitarse esta energía del ataúd, de los problemas, de los conflictos, de la angustia, también de los ratones, ¿sí? Un tiempo que yo veo, termina el verano europeo y van a empezar a presentarse situaciones de mucho conflicto interno, ¿sí? Me preocupa también, como dije, la energía, la escasez de energía, la escasez de suministros, la escasez de alimentos, ¿sí? Y una economía, como dijimos, que colapsa, porque es una economía que está entre la tormenta y entre el zorro, ¿sí? Que el zorro son estos personajes que solo piensan en su bien, digamos, sin pensar en el bien de la comunidad, ¿no es cierto? Abusándose de la confianza de otros, ¿sí? Que están realmente intentando buscar el progreso común, y estos engaños, estas mentiras, estas traiciones van a llevar a el ataúd, que es el cierre, es el final de una etapa, ¿sí? Un cierre de ciclo. Como dije, también este colapso de la economía, que por debajo de la mesa tiene muchas cosas ocultas. Hay muchas cosas que están pasando y no a la vista de la gente. Y eso me preocupa, porque puede ser que la situación termine siendo mucho más grave de lo que aparenta repentinamente, ¿sí? Un poco esa energía es la que siento acá, ¿no? También vemos que esta decisión de tomar caminos diferentes, decisiones de abrirnos paso cada uno por su lado, puede llevar a un tiempo de corte de comunicaciones, de distanciamiento, ¿no es cierto? Un tiempo de reclusión. Puede ser que la comunidad europea entre en un conflicto tan importante, suscitándose esta violencia del látigo que tiene al lado, que haya un periodo de reclusión, ¿sí? Un periodo un poco de reclusión, ¿sí? Y lo que veo con los lirios es que esto puede llevar un tiempo más prolongado del que la gente piensa o espera, ¿sí? Un tiempo como más prolongado para que realmente se pongan en marcha opciones u oportunidades que subsanen los conflictos que están por venir. Fíjense también que este personaje que tiene a toda la comunidad aterrorizada en este momento con la serpiente, manipulando la situación, está yendo acá en línea directa con el conflicto, la guerra, la batalla, las amenazas permanentes, ¿no es cierto? Y esto pone en jaque a la casa que era la comunidad europea, ¿sí? Lo que veo acá también es que este personaje, fíjense cómo está mirando directamente al pueblo, a la gente, a la población, a las sociedades, ¿sí? Y fíjense que tenemos al personaje que mira a estas personas de la comunidad europea y que sigue el ataúd. ¿Por qué? Porque este personaje quiere un nuevo comienzo, ¿sí? Para su poderío, ¿no es cierto? Lo que busca es que a través de la muerte de esta comunidad y de los pactos que implican, haya un nuevo comienzo, un reformular la historia, ¿sí? Pero me preocupa mucho ver que el personaje en línea directa, ¿sí? Si lo miramos así, está inclinado sobre la sociedad, enviándoles el ataúd, ¿no es cierto? Porque quiere un cambio positivo para él mismo, y este personaje está en línea directa con el látigo, prometiendo el conflicto y la guerra, la pelea y la batalla. Y lo que yo veo acá es que va a haber comunicaciones muy subidas de tono, comunicaciones de tono amenazante, y el intento es buscar pactos, pero los pactos como tal se caen del tablero. ¿Ok?
Entonces, este personaje por ahora se mantiene quieto, pero viene un cambio violento repentino y ese cambio va a caer sobre la gente. Es un tiempo complicado, realmente complicado, ¿no? Es como que esta intención de subsanar está en un periodo de gran inestabilidad y muchos quieren abandonar el barco, ¿sí? Para desmarcarse de esta persona. Y siento que acá hay cosas que están pasando en la oscuridad. Hay conversaciones que ya se están teniendo y que están ocultas. Y estas conversaciones son nuevos pactos a los que se va a estar llegando con este personaje. Ténganlo eso presente. Va a haber países que van a estar haciendo finalmente pactos y tratos por fuera de lo que acordó la Comunidad Europea con este personaje. Cuando llegue la hora del hambre y de la escasez de energía, hay rumbos que pueden cambiar y esto puede marcar realmente el comienzo de la ruptura, ¿no es cierto?, de esta sociedad, ¿no es cierto? Complicado el gran tablero que podemos ver acá para la Comunidad Europea. Hay un tiempo de grandes conflictos, de violencia, de estallido, de atentados, conversaciones violentas, amenazas. Viene un tiempo de escasez, viene un tiempo de reclusión, la energía va a estar escasa, la economía está rodeada de la torre y de los zorros, perdón, de las nubes y de los zorros. Acá es un clima que se va gestando y se va poniendo cada vez más denso y más tenso, ¿sí? Bien, les dejo hasta acá entonces esta lectura de gran tablero para la Comunidad Europea y un poco todo lo que viene para ellos. Desde ya te agradezco tu comentario, gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.